Miguel Ángel, podemos situarnos un poco entre, bueno, según vuestros estudios, la diferencia entre lo que le puede pasar a un hombre o a una mujer que ha adquirido COVID o que ha sido vacunado. Sí. O vacunada. Vamos a ver, actualmente no hay muchos estudios sobre esto. La pandemia, claro, todo es nuevo, lógicamente. Pero sí es cierto que esta pandemia, si se ha caracterizado por algo o se está caracterizando, es que nos hemos dado cuenta que sí tiene un cierto tinte de género. Es decir, no ataca exactamente igual a los hombres que a las mujeres. Y simplemente porque en el ámbito de nuestro propio sistema inmunitario somos diferentes. Es decir, el hombre tiene procesos en los cuales la gravedad es mayor y muchos de ellos acaban de una forma con el fallecimiento, y en las mujeres lo que existe con más frecuencia es lo que se llama el COVID persistente por la forma de responder ante el virus. Dentro del COVID persistente, ¿sí?, tenemos que englobar toda una serie de patologías que persisten de 1 mes a 10 meses después de haber padecido el COVID. Tanto tiempo. Y esa persistencia se relaciona a nivel de distintos órganos. Lo verdaderamente llamativo es que hasta ahora no habíamos centrado el tema en las sintomatologías o los signos relacionados con los problemas ginecológicos. Y ya distintos organismos y profesionales del ámbito de la salud centrados en la salud de la mujer nos dimos cuenta que debiéramos de hacer un estudio que profundizara a estos niveles. Sí, sí, sí. De hecho, hay algo que sí llama mucho la atención, y es que hasta que no, en España concretamente, en el Hospital Virgen de las Nieves, hasta que una persona que ha tenido la suficiente perspicacia y sensibilidad de acoger aquellas o reportar aquellos datos que le han ido dando las pacientes, no se ha puesto de manifiesto de una forma objetiva que está ocurriendo algo. Claro, pero también tiene que haber suficientes pacientes porque no todo el mundo está dispuesto a notificar que le está sucediendo algo. Claro, porque la ginecología, sobre todo en determinadas parcelas de la edad de las mujeres, siempre ha formado parte mucho del ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, la mujer más joven, la que está entre hasta los 40 y tantos, 50 años, normalmente sí se preocupa mucho de su salud y sí acude a las consultas. ¿Y usted cree que la mujer incluso es más propensa a acudir a la consulta y contar lo que le está pasando que el hombre, y por eso igual el porcentaje es diferente? Puede ocurrir. Es lo que hablaba esta mañana en la redacción con una compañera. Puede ocurrir. Lo que pasa que en el hombre los procesos que se acusan son procesos más de índole no tanto de la salud reproductiva o de la salud sexual. En la mujer, sin embargo, sí. Son temas quizá un poco más en el ámbito privado, ¿no? Entonces eso genera que sea más difícil poner de manifiesto cuál es el estado actual del problema. Correcto, doctor. Como el tiempo apremia y queremos contar todo perfectamente, vamos a hablar primero, ahora hablamos del asunto de las embarazadas que preocupan muchísimo, pero vamos a hablar un poco en general de las mujeres. Yo no sé si los mismos problemas que puede tener una mujer son los mismos que si ha tenido COVID o que si le han suministrado la vacuna. ¿Puede haber alguno similar? Sí, hay problemas que sí son similares. Por ejemplo, en el ámbito de los procesos no obstétricos, es decir, los no relacionados con el embarazo, muchas mujeres están reportando sangrados anormales fuera de la regla, lo que denominamos dentro de la especialidad las metrorragias, o incluso faltas de la regla porque en un momento determinado ha dejado de descamarse el endometrio cuando procedía. En el estado actual de las cosas estamos intentando ver si eso es algo que tiene una relación directa por la acción que nuestro organismo tiene con respecto al virus o la vacuna, ya sea algo inmunitario o autoinmunitario, o dos, si descartando una patología orgánica hay algo en el ámbito de lo psicosomático que pueda estar generando el problema. Por tanto, insisto que pueden llamar si tienen alguna duda o algún tema sobre este asunto. Bueno, de hecho tenemos una llamada. ¿De quién la tenemos? Lola de Ciudad Real le quiere hacer una consulta. Dice que está pasando por un embarazo de alto riesgo y tiene miedo de vacunarse. Que si existe algún riesgo. Bueno, ya mira, ya de paso ya hablamos del asunto y luego retomamos las otras patologías. Bueno, vamos a ver, en la vacunación ya lo que es el Consejo Interterritorial de Salud en España, basándose en un estudio publicado por el CDC en Estados Unidos con aproximadamente unas 40.000 embarazadas, se ha visto que valorando el riesgo-beneficio, la vacunación debe de realizarse en todas las embarazadas con independencia de la edad gestacional. Es verdad
que estamos un poco reticentes en el primer trimestre, que es cuando se produce la organogénesis, es decir, cuando se forman los órganos del feto. Pero está claro que ante las cifras que estamos teniendo, también reportadas por el CDC en Estados Unidos, donde ha habido una afección de aproximadamente, o unas estadísticas de 105.000 mujeres afectadas de COVID, de las cuales han precisado ingresar en UBI 14.000 mujeres y de las cuales han muerto aproximadamente 105 mujeres, y teniendo en cuenta que han necesitado respiración asistida en torno a 9.000 mujeres, eso significa que el problema es lo suficientemente importante como para no cuestionarse eso. Es decir, la vacunación es necesaria y hay que realizarla en toda la mujer gestante que en un momento determinado lo indique o lo Déjeme precise. que diga ahora mismo que, además, según los estudios, son estudios muy recientes, como indica el doctor, evidentemente. Esto lo tenemos hace 2 días, desgraciadamente, con nosotros, pero entre una mujer embarazada, vacunada o no vacunada, por regla general hay un porcentaje elevadísimo de mujeres embarazadas no vacunadas que ingresan en UCI con respecto a otras. Claro, sí, es decir, normalmente los procesos relacionados con el COVID son mucho más leves en una mujer vacunada que en una mujer no vacunada. Por tanto, la necesidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos o incluso en planta hospitalaria es mucho mayor en una mujer que no ha sido vacunada que en una mujer que sí lo ha sido, como en la población general. ¿Y hay alguna vacuna más recomendable para embarazadas? Decían que sí, Pfizer o Moderna, porque... Todas las que son vacunas de RNA mensajero, que son concretamente Pfizer y Moderna en el momento actual, son las que el Consejo Interterritorial de Salud e incluso todos los estudios a nivel internacional están en este momento recomendando. Es mucho más seguro vacunarse, por tanto. ¿Y afecta al feto? Vamos a ver, de momento, en este estudio del que hemos hablado de aproximadamente unas 40.000 embarazadas, no se ha reportado ningún caso de alteración genética ni problemas en el feto. Lógicamente, como cualquier patología de esta índole, tendremos que seguir con los años viendo a ver qué es lo que ocurre, pero no solamente en el feto, en cualquier persona vacunada. Pero lo que es una realidad y que está encima de la mesa es que la mortalidad y la morbilidad, es decir, los procesos y las secuelas que puede dejar el COVID, justifica el hecho de vacunarse. Esta mañana leía, no sé exactamente dónde, preparando el tema, que una mujer embarazada puede ser más susceptible a problemas respiratorios. De ahí la importancia de que esté vacunada y que no conciba el COVID. Sí, normalmente el aparato respiratorio de la mujer embarazada sufre una serie de cambios producidos por la gestación que hacen más susceptible a su aparato pulmonar de poder ser infectado por el virus y, lógicamente, que los procesos sean más graves y la necesidad de ventilación asistida con las nuevas variantes, sobre todo, del COVID. Eso es debido fundamentalmente a los trastornos inmunitarios y al cambio de la fisiología de la respiración. Doctor, vamos a atender otra llamada, si le parece. Nos la hace María Luisa de Cabanillas y dice: su hija tenía la regla regular, pero desde que se puso las 2 dosis en abril le ha cambiado el ciclo menstrual. ¿Esto es posible? Vamos a ver, en este momento lo que estamos diciendo o viendo es que la mayoría de los procesos relacionados con la vacuna ceden espontáneamente al mes o 2 meses de haber administrado la vacuna. Sí es cierto que en este caso probablemente pueda haber sido coincidente con alguna otra patología que debería de estudiar. A esa mujer yo lo que le recomiendo es que se ponga en contacto con su ginecólogo para que profundice. No vaya a ser que la vacuna simplemente haya sido el desencadenante de un proceso que estaba alargado y que en un momento determinado haya que estudiar. Y por cierto, en cuanto a cambios en el ciclo menstrual que están ustedes experimentando, ya sea a través de la vacuna, como os decía esta espectadora que nos ha llamado, o ya sea a través del COVID, ¿nos teníamos que vigilar más, o se tenía que vigilar las mujeres más regularmente en el ginecólogo? ¿Por el hecho de administrar la vacuna, te refieres? No, me refiero por el hecho de que sientan o hayan experimentado cambios en su ciclo menstrual. Bien, si hay un cambio en el ciclo menstrual, ya no estamos hablando de una revisión, estamos hablando de una mujer que tiene un problema de salud. Entonces, ese problema de salud, esos síntomas pueden ser banales, que ocurren en el 80-90% de los casos, que una causa funcional o una patología no orgánica, y un porcentaje menor que es debido a una alteración orgánica, una patología que puede ser más o menos seria en función de muchos factores, la edad de la paciente, la sintomatología. Entonces, cualquier mujer que tiene un trastorno del ciclo debe de acudir a su ginecólogo, independientemente de que esté o no relacionado con el COVID o con la vacunación. Vale, y por terminar con el tema de las mujeres embarazadas, una mujer que, bueno, pues ya ha parido, ya tiene su hijo y está en el momento de lactancia. ¿Hay algún problema? La lactancia no se ha contraindicado ni siquiera en las pacientes que padecen o han padecido COVID de forma activa. Es decir, que con la vacuna
Incluso sospechamos, porque se está estudiando, que la tasa de anticuerpos, incluso al aumentar en la leche, puede mejorar las defensas del feto. Entonces es necesario que, si no se ha vacunado durante el embarazo, sería muy conveniente que lo hiciera durante la lactancia. Después de todo lo que está contando, yo tengo la sensación que la mujer embarazada que duda de si vacunarse o no está cometiendo un error en no vacunarse. Bueno, de todas formas... Bueno, eso es una impresión, eso es muy... Yo creo que el miedo muchas veces es fruto de la desinformación. Efectivamente, si es que estamos, yo creo que todavía estamos bastante desinformados. Sí, sobre todo o sobreinformados. Se habla demasiado. Entonces eso genera incertidumbres. Muchas opiniones. Y muchas opiniones que en un momento determinado a la embarazada pues le hacen generar una duda respecto a lo que viene, que es lo más preciado, que es su hijo, lógicamente, ¿no? Bueno, hemos hablado de problemas que pueden tener las mujeres, ya sea a través del virus del COVID o a través de la vacuna, cambios en el ciclo menstrual, pero también pueden experimentar aumentos mamarios. Sí, de eso hay también varios casos que se han aportado en la literatura. Todavía pocos, de hecho la red está muy llena de gente que está hablando de este tema y al parecer puede tener relación con la respuesta inmunitaria que se produce a nivel de los ganglios de recogida de líquidos de la mama, a nivel de la axila. En la axila hay una serie de ganglios que son unos órganos, una parte del sistema circulatorio que recoge el líquido de la mama cuando se va modificando a lo largo del ciclo menstrual, y además de eso se modifica en función de la existencia o no de infecciones o patología tumoral. En el caso del COVID, cuando tú vacunas, estás produciendo una reacción inmunitaria para que se te produzcan defensas contra este virus que nos pueda atacar en un momento determinado, y eso hace que los ganglios se saturen, crezcan de tamaño, la recogida de líquidos sea menor y la mama pueda congestionarse. Perfecto. Bueno, vamos a una otra llamada, doctor. Laura de Albacete le quiere preguntar y le dice que tiene quiere hacer un tratamiento de reproducción asistida y ya ha recibido la primera dosis. ¿Tiene que esperar a tener la pauta completa para iniciar el tratamiento? Vamos a ver, en las técnicas de reproducción asistida, que son técnicas que en un momento determinado uno puede elegir el momento en el cual se realiza, siempre dentro y cuando, en el momento del ciclo, pero puede saber cuándo o puede coordinar con su ginecólogo cuando lo realiza. Si en este momento no está en mitad del tratamiento, es recomendable terminar la pauta de vacunación. Lógicamente, que pasen 2 semanas de la última dosis si se ha puesto Pfizer, concretamente, o 3 semanas si se ha puesto Moderna, y en ese caso reiniciarlo. Si está en la mitad del tratamiento, debe de seguirlo. No tiene sentido suspenderlo por el hecho de haberse vacunado. Una curiosidad, ahora que dice las dos pautas, las dos vacunas, las mujeres que por lo que sea han pasado el coronavirus, ¿con una pauta sería también suficiente? Normalmente en cualquier persona, mujer, hombre, que ha pasado el COVID y tiene anticuerpos de haberlo pasado y una PCR positiva que así lo justifica, la pauta actual del Consejo Interterritorial de Salud es administrar una sola dosis de la vacuna. Otra curiosidad que nos están comentando también nuestros espectadores, que no hemos dicho, creo. En el caso de que una mujer embarazada tenga el virus del COVID, ¿el feto tiene algún problema? En la actualidad, hasta el momento actual, no hemos visto afecciones severas de los fetos. Sí. No sé qué va a ocurrir con las nuevas variantes, que es lo que nos está preocupando, sobre todo la variante Delta. Pero sí es verdad que las afecciones fetales han sido mínimas y muy banales respecto a la severidad de los cuadros. Bueno, ya que ha dicho usted la variante Delta, tenemos que estar preocupados. ¿Se está reinfectando mucha gente? Vamos a ver, en principio eso se sale un poco fuera de lo que es mi especialidad, pero en el ámbito de lo que yo estoy viendo en la consulta, uno puede vacunarse y reinfectarse. Entonces, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque la vacuna no te impide, no te impide que no puedas tener contacto con el virus ni que el virus te pueda infectar. Lo que te impide es o lo que hace es que tu sistema inmunitario te defienda mejor y no llegues a procesos graves. Si no guardamos las distancias, no usamos las mascarillas en los medios adecuados, no nos limpiamos, no nos lavamos las manos con frecuencia, pues lógicamente nos podemos reinfectar, y las tasas de reinfección han sido muy altas incluso ahora, ¿eh? Doctor, yo creo que lo hemos dejado todo muy claro, pero seguramente en este momento, estando contigo, lo está viendo más de una mujer embarazada todavía con dudas de vacunarse o no. Es una oportunidad para que le lance usted un mensaje y le diga lo que desee. Sí, bueno, yo lo que le recomendaría a todas las embarazadas,
precisamente por el momento en el que están y lo importante que es para ellas llevar a buen término el embarazo y que su hijo tenga una salud adecuada en el momento del nacimiento y esté protegido, es que no duden en vacunarse, que además sigan los consejos de las autoridades sanitarias, de sus especialistas o sus ginecólogos que les atienden y les llevan el embarazo, porque la vacunación está salvando vidas y concretamente en el ámbito del embarazo no solamente está salvando una vida, está salvando 2 vidas y un futuro muy importante Pues fíjese lo que le digo, que creo que ese es el mensaje que desde hace mucho tiempo se tenía que haber dado absolutamente por todas las partes, porque nos han confundido muchísimo y como a las embarazadas ha sido ese grupo de mujeres que han vacunado más tarde, porque evidentemente por edad pues les ha tocado más tarde, pues ha creado esa confusión con tanto tiempo. Por tanto, resumimos, sí, hay que vacunarse a las mujeres embarazadas si es posible y si alguna de ustedes, mujer, ha contraído el COVID o por vacunación siente cambios en el ciclo menstrual, ganglios en las axilas y dolores mamarios, pues son cosas que pueden suceder, pero que con el tiempo desaparecen. Sí, señor, esa es la conclusión. Miguel Ángel López, ginecólogo de Quirón Salud Toledo, ha sido un placer. Gracias de verdad por esta consulta extraordinaria que nos ha brindado un martes de agosto. Ha sido un placer. Un placer, Alfonso, igualmente.